Bueno, vamos a propósito de coronavirus, vamos a abordar algunos de los temas que, por supuesto, a vos te interesan mucho, nos interesa a todos, y venimos hablando en los últimos tiempos. Y vamos a tomar contacto con Ignacio Brusco, que es el jefe del Departamento de Psiquiatría, y profesor del Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina de la UBA. Queremos consultarle puntualmente vamos a consultarte primero, después. ¿Te puedo tutear? Sí, no hay problema. Bueno, Por supuesto. yo mismo me digo que sí, Ignacio. Digo, y en el mientras tanto, vos sabés que leía en las últimas horas y lo comentábamos con los chicos, esto de que empieza a aparecer cierta estigmatización de quienes contrajeron la enfermedad. Digo, hay muchas cosas para hablar de eso por un lado, y por otro lado es cómo vivimos, ¿no? ¿Cómo hacer para que esta cuarentena, que en principio tiene fecha de vencimiento el próximo domingo, no se nos transforme en algo complejo, algo que nos empiece a alterar de una manera distinta a un periodo corto de encierro? Sí, es muy importante la pregunta y te agradezco además incorporar al área de psiquiatría y de salud mental y esta problemática, porque a veces quizás no sentimos que no hemos sido muy consultados. A ver, sí. Porque una cuarentena implica muchas variables más que un tema infectológico. Sí, Implica sí. una variable que las personas la tienen que cumplir y la respuesta de las personas. Creo que fue muy oportuna, muy bien lograda y realmente que coincido con cómo se llevó a cabo, pero creo que tenemos que pensar algunos asesoramientos más importantes con respecto a la política de salud mental. Porque Sí. las personas, por ejemplo, que tienen patología psiquiátrica, que es un porcentaje muy alto de la población, hoy están encerradas. Ese es un punto. Y el otro, que son los vulnerables. Pero además, la pregunta es qué va a pasar con las otras personas que estuvieron en un estrés agudo y que están actualmente, estamos todos en estrés agudo, con una situación que es muy compleja, que es la impredecibilidad. Es decir, que no sabemos Exacto. qué va a pasar, ni siquiera sabemos cómo se va a levantar la cuarentena. En ese Exactamente. punto creo que el consejo sobre cómo se cumple una variable, que es la cuarentena, que tiene un montón de otras variables, por ejemplo, desde el uso del barbijo, cómo la gente responde o no al uso del barbijo, si es sí o no, pero hay un problema conductual, cómo la gente respeta las distancias en la cola, cómo se transmite la información y cuánto tiempo las personas pueden aguantar una cuarentena en un país democrático, porque si parangonamos con un país como China, es complejo porque China es un país que tiene otra estructura política, pero un país democrático que tiene una constitución, bueno, respetable, con Estado de Derecho, diferente al chino, digamos, es mucho más complejo. En estas variables se produce una cantidad de enfermedades posibles y nosotros prevemos dos problemas. Uno al agudo, todavía dentro de la cuarentena, Sí. estamos muy atentos en este momento. Muchos, la Dirección de Salud Mental de la Nación, de la ciudad, están trabajando activamente en este punto. Y el otro punto tiene que ver con la post-cuarentena a mediano y largo plazo. Nosotros esperamos una pandemia posterior de patología psiquiátrica y de salud mental. Por ejemplo, pensemos, ¿qué pasa con una persona obsesiva que se le dice todo el día que hay que lavarse las manos? Y una persona que ya se lavaba las manos 40 veces por día. ¿Qué pasa con una persona que es fóbica a las enfermedades? ¿Qué pasa con una persona deprimida que está sola dentro de su casa? Bueno, ¿qué pasa con una persona que tiene un cuadro psicótico y está acompañado con otra persona? ¿Cuánto frente que abrís, Ignacio? Es realmente impresionante. La verdad que no nos ponemos a pensar y tantas, ¿no? Que no es un grupo de 5, 8, 10, 50 personas. Ahí abrís el abanico y tenés muchísima gente a la cual va a haber que prestarle especial atención, ¿eh? Exactamente, es más alto que nada, en realidad, porque el conjunto de problemáticas desde la depresión hasta el trastorno de ansiedad es el conjunto más importante, pero además enfermedades algunas con riesgo. Entonces, también hay que darle señales esperanzadoras a las personas, darle instancias de no tirar información sin conocerlo o tratar de ser muy sutil con la información. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo transmitimos y dar un mensaje optimista, que esta pandemia se va a salir, que lentamente se va a ir ordenando, que no sabemos realmente qué va a pasar en el futuro, pero tampoco predecir que va a ser peor. Nadie sabe cómo va a ser dentro de un mes la situación, y tratar de mantener una información un poco más acotada en el día tras día y no hacer presagios a futuro catastróficos, porque podría ser que la semana que viene descubran una antiviral y angustiamos a 44 millones de personas o a 7.000 millones de habitantes del mundo, dependiendo de cómo lo hablemos. Bueno, doctor Brusco, soy sin motivo, es decir, que hay Roxana que Vázquez. vivir el día a día y tener un mensaje esperanzador fundamentalmente y no estar cargándose de sobreinformación, disfrutar de algunas cuestiones. A veces nos pasa que los médicos nos sentimos un poco raros porque tenemos a veces dificultades para salir
ir al hospital y miedo a contagiarnos. Y bueno, a veces la gente que está en cuarentena dice, estoy en cuarentena, ¿qué problema? Bueno, nosotros nos sentimos con más problemas todavía, por lo cual hay otro grupo también complejo, no solamente los médicos, sino todas las personas que son esenciales, ustedes, por ejemplo, también seguramente, o las personas de salud, personas de seguridad, etcétera, como ustedes recién decían, que todavía están peor, porque está en cuarentena mientras no trabaja, y cuando trabaja está expuesto. Así que hay un conjunto de problemas que hay que entender, doctor, escuchar y predecir. Bueno, Roxana Vázquez soy. Roxy, ¿cómo le va, doctor? Quería preguntarle concretamente, para pasar esta última parte de la cuarentena, para el transcurrir de estos días, los especialistas escuché que dicen, bueno, algo así como establecer rutinas, establecer horarios para cada actividad, un ratito para acompañar a los chicos para hacer la tarea, un ratito para hacer una actividad física, un ratito para leer un libro de esparcimiento, pocas noticias. Esto es lo que recomiendan en general los especialistas. Sacate el pijama, vestite como si fueses a salir de tu casa. Bueno, quería saber un poco cuáles son las claves concretas para tener en cuenta en este día a día de la cuarentena. Bueno, estas que dijiste son todas ciertas, están todas bien. La realidad es que hay que aprovechar la relación con la familia, pero además, como vos dijiste, no atosigarse de información. Y otro punto también el tema de los ritmos circadianos, es decir, ayer leíamos, creo que fue en el mismo Clarín, el tema del sueño, el trastorno del sueño, el tema de las ludopatías, el tema de los juegos, prestar atención también a eso, controlarse un familiar ludópata que no esté jugando con su tarjeta de crédito, porque bajan todas las consultas, pero no bajan las patologías, bajan las metodologías. Estamos descubriendo todo nosotros en ese sentido. Y el tema del sueño es muy importante ahora que baja la cantidad de luz. Ya el alumno va a entrar muy fuerte por la ventana, fundamentalmente los pacientes adultos mayores. Tener una rutina de luz al mediodía, fundamentalmente. Es decir, abrirle bien las ventanas, exponerse entre 15 minutos de media hora a la luz para no entrar en yegla, porque si no estamos todos escondidos y puede pasar cuestiones como, por ejemplo, cuando viajamos a otro país que se invierten los ritmos circadianos, hay muchos trastornos del ritmo del sueño por la ansiedad y además porque se va alterando. Y también prestar atención a los adultos mayores, porque un adulto mayor, cuando está mucho tiempo en un lugar, puede entrar en una situación que se llama hospitalismo, sin estar en un hospital, pero es como estar en un hospital porque pierde sus rutinas, pierde su instancia de red social, sus instancias cotidianas, y pueden estar un poco más confusos que lo que pasa generalmente. Entonces, prestar mucha atención que la población vulnerable, no solamente vulnerable porque tiene baja inmunidad, sino vulnerable porque puede tener muchos más trastornos cognitivos y cometer errores como tomar mala medicación o confundirse o manejar mal el gas. Es decir, hay que prestar mucho más atención con esos adultos mayores. Por eso yo decía, para entender la cuarentena también tenemos que entender lo que pasa con salud mental en las personas y psiquiatría, en neurología cognitiva, en las personas que están dentro de su casa, con sus cientos de variables. Los adultos mayores, que la población vulnerable indudablemente estaba el otro día desesperada para salir, y bueno, cometió esa instancia porque se comportan de otra manera a la que nosotros pensamos que se comporta los jóvenes, los adultos jóvenes. Es decir, es muy común que si uno les abre una puerta y están encerrados en un consultorio médico, van a llegar a las 6 de la mañana, eso pasa en todas las variantes y es una cosa bastante cotidiana y se replicó. Por eso ahora que me parece muy bien la estructura que se puso de ordenamiento, esta problemática. Pero quiero decir, doctor, lo que hay que hacer es no prejuzgar. Nadie es el dueño de la verdad. Nosotros todos los días estamos descubriendo nuevo y manejar esta situación es muy difícil. Entonces lo que hay que tener tolerancia y decir, lo bueno es que se vayan corrigiendo diferentes problemáticas que van sucediendo día tras día porque van a suceder cosas nuevas y vamos a tener que adaptarnos. Entonces lo importante es correr el timón fuertemente porque nadie sabe la realidad. Vemos lo que pasa en Estados Unidos, la discusión con barbijo sí, barbijo no. Hay una discusión fortísima en este momento en Estados Unidos entre comunidades científicas. Sí. Entonces, hasta la otra discusión, hasta dónde llega la botica. A ver, doctor Brusco. Es decir, son todas discusiones que se están terminando de resolver, pero son discusiones que la gente que está en su casa con mucha ansiedad y mucho más consumo de medios, indudablemente se enloquece. Es un punto también a tomar en cuenta. Ahí está el tema, digamos. Nos enloquecemos encerrados en 4 paredes. Se levanta la cuarentena después de 21 días o a lo mejor después de un mes, de acuerdo, porque se va a levantar en forma paulatina según la disposición del gobierno. ¿Cómo tenemos que salir a la calle? Salimos con esa precaución que están diciendo todos, tenemos que salir con el alcohol en gel en la mano, aquellos que son obsesivos, como recién decía usted,
o los que tienen este problema que es decir que me puedo enfermar de cualquier manera. Es decir, cómo tratar de volver a la vida normal, ¿no? Algo que no es tan fácil, sin duda, después de estar un mes encerrado y después de escuchar y ver todas las noticias que ves 200, 300, 500 y miles de muertos en otros lugares, ¿no? Sí, la vida no va a ser normal, tenemos que decirle eso, porque hay que ser, para tomar confianza con las personas, hay que decirle la realidad. La vida no va a ser normal todavía, va a ser un poco más normal. Supónganse que bancos, por ejemplo, sí va a habilitar una distancia de flujo de instancias de consumo que no son menores, porque si la persona piensa que no puede sacar plata del banco, sabemos lo que pasó en el 2001. Sí. Es decir, es compleja esta distancia. Es decir, no tener los bancos generar una tensión en la clase productiva que es compleja. Por ejemplo, el mismo manejo de barbijo, sí o no. Yo a veces observo a los infectólogos, que son muy respetables y realmente ven al virus y ven la distancia, pero hablan de conducta humana. Y es complejo porque a veces prejuzgan algunas cuestiones como que la gente no va a saber usar el barbijo, y nadie lo sabe eso. En realidad, yo creo que enseñando políticas de salud, si el barbijo se decidiera que sí, no es una manera terrible a enseñar a la comunidad a usar un barbijo si esto fuera así. Hoy la CDC ya en Estados Unidos lo está indicando, Miami, Austria, Israel, Italia acaban de indicar el uso del barbijo. No hay que prejuzgar a las personas. Lo indica la Organización Mundial de la Salud. Ahora salió un informe este fin de semana de uso de barbijo casi en forma obligatoria. Es decir, digamos, hay un montón de cosas que uno va a tener que empezar a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener que empezar a vivir de nuevo. Es una nueva vida para todos, ¿no? Ahora me pongo a pensar en aquellas personas, por ejemplo, que no, digamos, sos médico, sos enfermero, sos farmacéutico, ojo porque está viviendo en el mismo edificio que vos. Es decir, hay como una bronca contenida y con una paranoia por parte de mucha gente también, que ataca a las personas que podrían estar infectadas también o contagiadas, ¿no? Es verdaderamente improbable cómo saber manejarnos en los próximos días. Tal cual. Pero también tenemos que pensar en no generalizar. Es decir, yo no considero que la sociedad esté en contra de los médicos, son casos particulares. Se popularizó esto porque estamos todo el tiempo hablando de esto, pero nosotros no sentimos que todos los médicos estemos siendo violentados ni prejuzgados. Creo que son casos particulares que hay que prestar atención y hay que denunciarlos y castigarlos. Pero creo que en general la comunidad no es así como también la mayoría de la comunidad está cumpliendo cuarentena. Por lo cual, a veces lo que se llama recompensa, susceptibilidad a recompensas y recompensar a lo bueno, es mucho mejor que estar viendo todos los que hacen las cuestiones malas. Por ejemplo, también pasó con esto que vos decís, el estigma sobre la persona que padece el coronavirus. Y pasó que al principio las personas la estigmatizan. Esto es problemático porque esa gente, si ve que pasa esto, que uno pasó con el HIV en su momento, no hace el análisis, no lo cuenta, no lo comunica. En este caso es una enfermedad pandémica muy rápida, por lo cual es mucho más grave porque es muy rápida la transmisión. Entonces, esa situación es compleja. Entonces, el otro día leía un científico que escribió en Washington Post sobre el tema de si se usara el uso y se autoriza el uso del barbijo. Es decir, cuando fue el tema del SIDA, preservativo es más difícil usar un barbijo. Sin embargo, a nadie se le ocurría no decir, o el cinturón de seguridad también tiene un manejo difícil, y nadie se le ocurre en un accidente de tránsito no indicarle con el cinturón de seguridad. Daba esos ejemplos en el Washington Post hace una semana, que fue medio revolucionario, fue uno de los artículos que modificó el pensamiento en Washington. Así que me asombran algunas cuestiones que a veces se prejuzguen a la comunidad diciendo, bueno, no se puede decir. Si tenemos que usarlo, deberíamos usarlo, porque si tenemos a la sociedad no estudiada viralmente y decimos que las personas que disminuyen el impacto viral por tener una barrera mecánica, disminuyen el contagio, bueno, algunas tenemos que mejorar si vamos a levantar fundamentalmente la cuarentena. Entonces, pido en ese sentido escuchar un poco también a los especialistas en salud mental, que sé que están trabajando muy bien, y vuelvo a repetir, nadie es el dueño de la verdad acá. Totalmente. Pero sí, desde el punto de vista de la salud mental hay que entender que las conductas sociales y psicológicas de la comunidad son críticas, entenderlas, tanto de lo normal como de lo vulnerable, para poder trabajar correctamente y que la cuarentena sea exitosa. Doctor Brusco, la verdad que para nosotros ha sido una satisfacción, un placer haber conversado con usted unos minutos, porque hay un montón de cosas que, si bien las teníamos ahí latentes, nos enteramos, y la verdad que usted nos pone un panorama muy importante, así que vamos seguramente en el futuro a volver a consultarlo. Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy generoso, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable por transmitir esta información.